Hola y bienvenidos a Semillas de Esperanza, un proyecto de esperanza en nuestra cultura de salud en Centro Hispano del Condado de Dane. Este es un espacio para reflexionar, sanar y sembrar pequeñas semillas de cambio en nuestras vidas y comunidades. Hoy veremos qué es una clínica psicopolítica, sus raíces, fundamentos y horizonte ético-político. Cómo los 5 cuerpos y los 3 paradigmas permiten analizar la violencia, la colonialidad y la transformación. ¿Qué significa implicación y acompañamiento psicopolítico en escenarios clínicos y comunitarios? ¿Y cómo diseñar respuestas que movilizan verdad, justicia, reparación y subversión psicopolítica? Sanar la herida histórica para sostener la vida digna. En el módulo anterior hablamos de liberación, esperanza radical y de cómo cada persona puede ocupar un rol dentro de proyectos de transformación social. Este módulo da el siguiente paso. Si queremos transformar condiciones estructurales, necesitamos una práctica clínica que también sea política. La clínica psicopolítica surge precisamente allí, en la necesidad de desmantelar la neutralidad clínica, reconocer cómo la violencia entra a los cuerpos y caminar junto a las comunidades hacia la dignidad, la reparación y la autonomía. ¿Desde dónde hacemos clínica y al servicio de quién? La psicología dominante nos enseñó a mirar al individuo aislado, como si el sufrimiento ocurriera en un vacío político. Pero la realidad es que los cuerpos que llegan a consulta vienen cargados de historia, han vivido violencia estructural, silencios forzados y desigualdades normalizadas. La clínica psicopolítica nos invita a mirar todo esto de frente. Este modelo de clínica psicopolítica fue desarrollado por Edgar Barrero Cuéllar, un psicólogo colombiano reconocido por su trabajo en la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, que sigue su legado por su compromiso con la psicología de la liberación. ¿Se acuerdan que hablamos de Ignacio Martín Baró en el módulo anterior? La labor de Barrero Cuéllar se centra en el acompañamiento psicosocial de comunidades afectadas por la violencia estatal y política, y en el análisis crítico de cómo la colonización sigue operando en nuestros cuerpos, territorios y vínculos. En el 2017, Barrero Cuéllar recibió la medalla de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI por sus siglas en español, en reconocimiento por su liderazgo y aportes innovadores a la psicología. Su trabajo está profundamente influenciado por los saberes indígenas, especialmente tras su encuentro con el taita Santos Jamioy, quien le enseñó a integrar razón, corazón, espiritualidad y territorio. Desde esta perspectiva, propone una psicología de la subversión, un camino que va de la crisis y la ruptura hacia la metamorfosis y la defensa ética de la vida digna. Nos enfocaremos hoy en aprender acerca de su modelo que nos invita a imaginar una clínica que no solo atienda al dolor, sino a que acompaña procesos de liberación colectiva. Barrero Cuéllar nos exhorta a transformar nuestro saber o epistemología, a estar enraizado en las prácticas cotidianas que incluyen lo ancestral, popular, comunitario y colectivo. Aunque este modelo nace dentro de la psicología, su espíritu es profundamente comunitario. La clínica psicopolítica reconoce que la sanación brota de las relaciones, de la memoria colectiva y de la dignidad recuperada. En ese sentido, comparte raíces con el trabajo que se realiza en el apoyo de pares, un acompañamiento que honra la experiencia vivida, el conocimiento comunitario y el poder del vínculo. El corazón del modelo de Barrero Cuéllar parte de una premisa esencial. La sanación no ocurre en aislamiento, ocurre en relación, en comunidad y en territorio. El sufrimiento se entiende como una respuesta a las condiciones estructurales, a las violencias acumuladas, a los mundos que a veces nos han dejado sin opciones. Integrar esta mirada psicopolítica nos invita a acompañar sin imponer, a crear confianza tratándonos como iguales, a honrar el conocimiento nacido del dolor y de la resistencia, ayudar a las personas a recuperar agencia, esperanza y sentido.
Una clínica psicopolítica da un lenguaje, una estructura y un marco ético-político para entender lo que se intuye desde la propia vivencia. Que acompañar a alguien es también acompañar su historia, su cuerpo, su comunidad y las fuerzas sociales que moldean su vida. Barrero Cuéllar describe la matriz de problematización como una apuesta contrapatriarcal, contraimperialista y contracolonial. No es un formato técnico ni un cuadro burocrático, es un acto político que nos obliga a pensar y actuar desde adentro y desde abajo, no desde la distancia del observador neutral. Pero ¿a qué se refiere con contrapatriarcal, contraimperialista y contracolonial? La doctora e investigadora Rupa Marya estudia cómo la injusticia social y el colonialismo se inscriben en el cuerpo y generan enfermedad. Su trabajo muestra que la salud está profundamente conectada con nuestras condiciones sociales, políticas y ecológicas. Esta imagen muestra cómo, según la doctora Marya, el origen de muchas formas de sufrimiento, trauma y enfermedad no está en decisiones individuales solamente, sino en un sistema histórico de dominación que comienza con el colonialismo y se organiza a través de distintos tipos de supremacía y del capitalismo. En este contexto, supremacía no significa solo prejuicios personales, sino estructuras completas de poder que afirman que ciertos grupos son superiores y por lo tanto pueden dominar, controlar o explotar a otros. La imagen destaca tres formas. La supremacía blanca, que justificó la esclavitud, el genocidio y la persecución racial. La supremacía masculina o patriarcado, que invisibiliza el trabajo de las mujeres y sostiene violencias como el feminicidio y el abuso infantil. Y la supremacía humana, que coloca a los seres humanos por encima de la naturaleza y permite su explotación, causando ecocidio. Estas formas de supremacía alimentan y sostienen el capitalismo colonial, que depende de la mano de obra barata, el trabajo invisible, el despojo de territorios y la explotación de recursos. Todo este entramado produce violencia estructural que afecta directamente a los cuerpos y las comunidades, generando trauma. La doctora Marya explica que este trauma repetido y normalizado se convierte en inflamación crónica, un mecanismo biológico que contribuye a muchas de las enfermedades actuales. Así, la imagen nos ayuda a comprender que la salud no puede separarse de la historia, el territorio, las condiciones materiales o los sistemas de poder. Sanar implica también transformar las estructuras que producen daño. La matriz de problematización de Barrero Cuéllar es una manera de entender estas historias. Contiene fragmentos de la realidad que necesitan ser confrontados, hechos, discursos, deseos. Por eso se organiza la experiencia en tres niveles. Hechos, lo manifiesto. Esto es lo que acontece o los hechos visibles. Discursos, lo latente. Esto es lo que se dice y se codifica, nuestros discursos, creencias, cultura. Y deseos o motivaciones, lo profundo, lo que mueve. Deseos, motivaciones e intencionalidades. Y a la vez nos obliga a leer esa realidad desde 4 dimensiones psicosociales. La intrasubjetiva, cómo damos sentido de nuestra experiencia. La intersubjetiva, cómo se transforman las relaciones y la comunicación. La sociopolítica, los roles, funciones y posiciones en el tejido social. Y la ideológica, los valores, mitos, lenguajes y creencias que organizan lo posible. En una clínica psicopolítica, cruzar estos niveles y dimensiones hace visible lo que el sistema intenta naturalizar: la pobreza como responsabilidad individual, la violencia como destino inevitable y el sufrimiento como asunto privado y no histórico. La matriz entonces funciona como un dispositivo de desnaturalización. Ilumina cómo la historia, la ideología, el poder y el territorio se inscriben en cada experiencia de dolor. Nos descentra como expertos y nos obliga a historiarizarnos,
a ver cómo también participamos en aquello que queremos transformar. Para ver cómo funciona esta matriz en la práctica, revisemos un ejemplo concreto tomado del trabajo de Barrero Cuéllar, la violencia política contra la mujer. La matriz nos permite observar este problema desde 3 niveles de la realidad y 4 dimensiones psicosociales, revelando cómo el sufrimiento no es solo individual, sino histórico, relacional, estructural e ideológico. Nivel 1 manifiesto, los hechos. En la dimensión intrasubjetiva aparecen el sentido y significado de la experiencia de ser violentada, miedo, daño corporal, ruptura de la seguridad. En la intersubjetiva, la violencia altera los sistemas cotidianos de interacción, como la comunicación con colegas, familia o comunidad. En la sociopolítica, se observan las relaciones entre los hechos violentos y la posición de la mujer en el entramado institucional y comunitario. Y en la ideológica, se evidencian las creencias sociales que normalizan, ignoran o facilitan la violencia, mitos de inferioridad, estereotipos y machismo político. En el nivel latente de discursos, analizamos lo que se dice sobre la mujer violentada. ¿Se le culpa? ¿Se minimiza el daño? ¿Se justifica al agresor? Los discursos revelan las tensiones entre lo público y lo privado, entre lo aceptable y lo sancionado, y muestran cómo la cultura codifica el valor o la desprotección de ciertos cuerpos. En el nivel profundo de deseos o motivaciones, muestramos las fuerzas que sostienen la violencia, deseos de control, pulsiones de dominación, la intención política de silenciar voces femeninas o mantener jerarquías. Aquí la matriz ayuda a identificar las intencionalidades, conscientes o inconscientes, que perpetúan la subordinación y evitan la transformación estructural. En conjunto, este ejemplo revela la potencia de la matriz. Convierte un hecho aislado de violencia en un mapa complejo de dinámicas históricas, culturales y de poder. Y al hacerlo nos orienta éticamente hacia la pregunta: ¿qué necesita transformarse para que la vida digna sea posible? El ritual como herramienta de transformación. Los rituales de reflexividad son actos simbólicos, corporales, espirituales y comunitarios diseñados para contrarrestar los rituales cotidianos que sostienen la obediencia, la desigualdad y la naturalización de la violencia. En lugar de reafirmar lo impuesto por el poder, estos rituales abren un espacio seguro para nombrar lo que ha sido silenciado, reconectar con la propia dignidad y reorganizar éticamente la vida interna y colectiva. Funcionan desde adentro y desde abajo, implicando a quienes participan en un proceso vivo de reconocer su historia, sus heridas y su potencia transformadora. Un ejemplo claro aparece cuando se trabaja con violencia política contra la mujer. Barrero Cuéllar muestra cómo este tipo de violencia atraviesa múltiples dimensiones, altera el sentido interno de la experiencia, lo intrasubjetivo, rompe vínculos y comunicación cotidiana, lo intersubjetivo, afecta el lugar social y la posibilidad de agencia, lo sociopolítico, y opera dentro de ideologías que justifican o normalizan el daño, lo ideológico. Un ritual de reflexividad permite que las mujeres nombren el hecho vivido, nombren cómo impactó su cuerpo y su historia, reconozcan cómo afectó sus relaciones y descubran las ideas impuestas que sostienen ese daño. Desde ahí, el ritual acompaña procesos de reconstrucción de confianza, recuperación de la memoria digna y reactivación de la fuerza colectiva para transformar esa realidad. Siguiendo el ejemplo de la violencia contra la mujer, damos ideas de rituales de reflexividad. Empezamos en el nivel de los hechos o lo manifiesto, lo que aconteció. En la dimensión intrasubjetiva, esto es el impacto emocional y corporal del hecho violento, una amenaza, un ataque, una humillación pública.
Una actividad que alguien podría hacer en esta dimensión es localizar el ataque en el cuerpo, nombrar y ubicar en el cuerpo dónde se sintió el impacto de la violencia política. En la dimensión intersubjetiva, cómo el hecho rompió relaciones, redes de apoyo o la confianza en espacios colectivos. Un ejemplo de actividad podría ser un testimonio acompañado. Relatar el hecho a un testigo que se sienta seguro, que escucha sin juicio para empezar a reparar la ruptura relacional. En la dimensión sociopolítica, la posición política desde la cual fue atacada y las dinámicas de poder que lo posibilitaron. Una actividad aquí podría ser hacer un mapa de poder, ubicarse físicamente en el espacio que representó su posición social durante el ataque, en la que se sintió expuesta o aislada, y moverse hacia la posición justa deseada, donde se sienta respaldada o protegida. Y en la dimensión ideológica, cómo la sociedad tiende a justificar o minimizar la violencia contra las mujeres. Aquí una actividad podría ser una contranarrativa política. Escribir cómo la sociedad suele explicar el hecho, por ejemplo, ella lo provocó, y corregirlo con una narrativa de verdad. Esto fue violencia política de género. En el nivel de discursos, lo latente, lo que se dice y normaliza. Empezamos con la dimensión intrasubjetiva, esas frases internalizadas que cuestionan la capacidad o legitimidad de la mujer. Una actividad aquí podría ser reescritura de la voz propia, identificar frases internalizadas como quizás no soy buena para esto y transformarlas en afirmaciones de legitimidad. En la dimensión intersubjetiva, estas son las dinámicas de comunicación que son violentas, silencios impuestos, burlas, comentarios que descalifican a la persona. Una actividad aquí podría ser la palabra restaurada, leer en parejas frases violentas recibidas en espacios y reescribirlas colectivamente desde la dignidad. En la dimensión sociopolítica, narrativas institucionales que justifican la exclusión. Por ejemplo, ella está exagerando, la política es dura. Una actividad aquí podría ser desarmar el discurso institucional, colocar frases naturalizadas sobre la violencia política y reorganizarlas para mostrar su función de control. Y finalmente en la dimensión ideológica, estos mitos patriarcales que sostienen la violencia política. Por ejemplo, las mujeres son emocionales o no son aptas para liderar. Una actividad aquí podría ser romper el mandato patriarcal, romper o quemar ceremoniosamente frases como calladita te ves más bonita y reemplazarlas con contranarrativas de poder. Y finalmente, en el nivel profundo, los deseos, motivaciones, lo que mueve. Empezamos con la dimensión intrasubjetiva y aquí lo que estamos trabajando es el deseo profundo de ser escuchada, de recuperar seguridad y dignidad tras una agresión. Una actividad aquí podría ser un objeto del deseo político. Usar un objeto, una semilla, una vela, una cinta, que represente lo que desea recuperar tras el ataque, su voz, su seguridad, su legitimidad. En la dimensión intersubjetiva, aquí trabajamos el deseo de apoyo y resonancia con otras mujeres o aliadas y la reconstrucción del lazo social. Un ejemplo de una actividad, un ritual de reflexividad podría ser redes de deseo. En círculo, compartir deseos de protección y reparación, escuchando los ecos entre mujeres que han vivido violencias similares. En la dimensión sociopolítica, aquí trabajamos el deseo de participar políticamente sin miedo, de reclamar espacio y de reorganizar el poder. Una actividad de reflexividad aquí podría ser un paso hacia el espacio político. Moverse físicamente hacia un punto que represente la participación política deseada. Yo aquí tengo derecho a estar. Y finalmente en la dimensión ideológica, el deseo de desmontar creencias patriarcales que sostienen la exclusión y la violencia política.
Una actividad aquí podría ser el deseo de desobediencia ética, reemplazar una creencia patriarcal como las mujeres no saben gobernar por un deseo colectivo emancipador que nos ayude a movernos hacia la liberación. Tenemos el derecho a decidir y transformar. En conjunto, los rituales de reflexividad funcionan como contrarrituales que devuelven dignidad, reconstruyen vínculos y abren posibilidades éticas y políticas donde antes había silencio o imposibilidad. Una clínica sociopolítica nos impide posicionarnos, no como técnicos neutrales, sino como participantes activos en la defensa de la vida digna. Barrero Cuellar describe 3 paradigmas que influyen en cómo entendemos el sufrimiento y cómo acompañamos a las personas. Paradigma del látigo: control, obediencia, disciplina del comportamiento. Este paradigma viene de una visión positivista que intenta corregir a las personas para que se ajusten a lo que el sistema considera normal o aceptable. Ejemplos en psicología incluyen cuando se insiste en cumplir el tratamiento sin explorar barreras reales como pobreza, trauma, idioma o violencia estructural. Cuando el énfasis está en modificar la conducta, no en comprender la historia o el contexto que la produjo. Cuando el terapeuta interpreta falta de asistencia como resistencia en lugar de preguntarse por condiciones de vida difíciles. Cuando se presiona a la persona para regularse rápido, sin validar su proceso o sus tiempos. O cuando el acompañante se posiciona como quien sabe que es correcto o saludable. La idea clave aquí es que un acompañamiento que busca obediencia no es transformación. Paradigma de la manipulación: bienestar superficial que oculta la violencia estructural. Aquí las prácticas hablan de salud, autocuidado o resiliencia sin nombrar el sistema que produce el cambio. Esto genera confusión y responsabilizan al individuo. Ejemplos en psicología incluyen decirle a una mujer que fue víctima de violencia que trabaje en su autoestima sin reconocer el machismo institucional que la atacó. Enfatizar la autorregulación emocional sin reconocer que la persona vive en un contexto de pobreza, discriminación o migración forzada. O, por ejemplo, usar lenguaje de mindfulness o atención plena que está despolitizado e invitar a aceptar lo que es sin cuestionar lo que no debería ser. O cuando se anima a alguien a mantenerse positivo, sin reconocer el racismo o la violencia policial que está enfrentando. O cuando se repiten frases motivacionales que hacen sentir que el problema está dentro de la persona y no en su entorno. La idea clave aquí es que es un acompañamiento que anestesia, en lugar de dignificar o despertar conciencia. Paradigma de la subversión psicopolítica: dignidad, autonomía, memoria y acción colectiva. Este paradigma surge de los pueblos en resistencia y de prácticas comunitarias profundas. Acompañar desde aquí significa reconocer que el dolor está entrelazado con la historia, el territorio y la violencia estructural, pero también con la esperanza, la agencia y la comunidad. Ejemplos en psicología incluyen, en lugar de preguntar ¿por qué reaccionaste así?, preguntar ¿qué te pasó? ¿Qué fuerzas te rodeaban en ese momento? O incluir un análisis del contexto político, económico o cultural que moldea el sufrimiento. O, por ejemplo, crear espacios terapéuticos donde la memoria colectiva, el lenguaje, el cuerpo y la espiritualidad sean fuentes legítimas de sanación. O acompañar desde la historia vivida. Yo también he estado ahí y no fue mi culpa. Facilitar espacios de organización o redes de apoyo, no solo de contención emocional. O validar que la persona tenga rabia, enojo, duelo, cansancio, porque sí son respuestas lógicas a condiciones injustas. La idea clave aquí es un acompañamiento que libera, que devuelve agencia y que reconoce que la sanación también es un proyecto colectivo.
En una clínica psicopolítica nos movemos deliberadamente hacia este tercer paradigma de subversión. No buscamos que las personas se adapten a un sistema injusto. Buscamos acompañarlas a recuperar su dignidad, su voz, su deseo y su capacidad de transformar junto a sus comunidades. Para comprender cómo opera la violencia estructural, Barrero Cuéllar propone una teoría profundamente corporal. La colonización no solo vive en la historia, vive en los cuerpos, y cada cuerpo es un territorio de opresión y también de posibilidad. Esto nos permite entender por qué el sufrimiento no es solo un síntoma, puede ser la huella material de generaciones de violencia, y cada uno de los cuerpos necesita ser liberado de formas distintas. El cuerpo físico es el cuerpo biológico, sensorial, material. Es donde se imprimen directamente la violencia, el cansancio, la enfermedad y el estrés crónico. Es la memoria viva del impacto corporal del trauma. Para liberarlo, esto implica recuperar sensibilidad, movilidad, contacto y dignidad corporal. Permitir que el cuerpo vuelva a sentir sin miedo, que se mueva sin restricciones impuestas por el trauma o la disciplina colonial. El cuerpo mental es el cuerpo del pensamiento, categorías, ideas, diagnósticos, imágenes del yo. Aquí vive la colonización epistémica o del conocimiento, las definiciones de normalidad, salud, valor y capacidad. Para liberarlo, nos tenemos que deshacer de las categorías coloniales, cuestionar marcos impuestos y crear un pensamiento propio, recuperar la capacidad de nombrar desde la propia historia y la cultura. El cuerpo inconsciente es la historia profunda, los deseos, miedos, patrones heredados, memorias transgeneracionales. Es donde se aloja lo que se ha naturalizado como destino o forma de ser. Para liberarlo, hay que desmontar lo que parecía inevitable o fijo, recuperar la posibilidad de cambio, abrir caminos donde antes había repetición o resignación. El cuerpo mágico, la dimensión simbólica, intuitiva, creativa y ritual del ser humano. Incluye sueños, arte, mitos, espiritualidades y formas de conocimiento que fueron despreciadas por el colonialismo. Para liberarlo hay que rehabilitar nuestros símbolos, intuiciones y saberes negados, permitir que el arte, el ritual y lo intuitivo vuelvan a ser fuentes legítimas de comprensión y sanación. El cuerpo espiritual, la conexión con la comunidad, la naturaleza, la memoria ancestral y el sentido de pertenencia. Es la dimensión que enlaza al individuo con el territorio y con la vida colectiva. Para liberarlo hay que reconectar con nuestro territorio, comunidad y sentido de vida. Restaurar vínculos con lo sagrado, con la tierra y con la historia colectiva para recuperar dignidad existencial. Con los 5 cuerpos y los 3 paradigmas tenemos un lente más completo para leer la realidad. Ahora podemos preguntar, ¿qué paradigma está operando? ¿Qué cuerpo está herido? ¿Qué necesita ser liberado? En el siguiente video veremos cómo se implementa todo esto en la práctica clínica y comunitaria. Hasta ahora hemos explorado los fundamentos, los 5 cuerpos, los paradigmas que moldean nuestra práctica y la matriz que nos permite leer la realidad con profundidad. Pero una clínica psicopolítica no es solo un marco conceptual, es una forma de estar, una práctica encarnada en nuestra relación con las personas y las comunidades. Barrero Cuéllar propone 3 movimientos fundamentales. Una, la investigación psicopolítica. Leer la realidad situada de la persona o la comunidad, los hechos, discursos y deseos a través de sus 4 dimensiones psicosociales. La segunda es la implicación. Dejar la postura de neutralidad atrás y asumir un lugar ético frente al dolor y la injusticia. Y el tercero, el acompañamiento psicosocial,
caminar junto a las personas, sostener su memoria, su dignidad y sus posibilidades de acción. En esta clínica psicopolítica no intervenimos sobre la comunidad, como si fuéramos externos. Nos implicamos con ella, reconociendo que su historia también nos atraviesa. La matriz número 7. Diseñar acción desde múltiples niveles. Esta matriz de Barrero Cuéllar es una brújula para llevar la clínica psicopolítica a la acción. Nos invita a analizar la realidad desde 4 dimensiones simultáneas: el sentido y significado de la experiencia vital, los sistemas cotidianos de interacción y comunicación, la posición que las personas ocupan en el entramado social y los sistemas valorativos que organizan creencias, mitos y legitimidades. Cuando miramos estas dimensiones juntas, no aisladas, emergen caminos de acción que no se ven desde una mirada individualista. La matriz organiza estos caminos en 3 grandes ejes de acción psicopolítica. 1. La reparación. En este nivel encontramos acciones que ayudan a sanar y reconstruir sentido después del daño: apoyo al duelo, grupos de apoyo comunitario, estrategias de dignificación de la vida humana y la reconfiguración de esquemas valorativos que fueron dañados o distorsionados. 2. La prevención de la no repetición. Aquí se trabaja para que la violencia no vuelva a ocurrir. Superar el fatalismo paralizante, fortalecer grupos de resistencia civil, gestionar proyectos de protección y organización y enfrentar la polarización social que sostiene la violencia. Y 3. Promoción de acciones colectivas. Este eje activa procesos de organización y movilización. Fortalecer estructuras ideoafectivas, de identidad, sentido de pertenencia. Construir vínculos comunitarios. Desarrollar formas concretas de organización social e impulsar la participación en asuntos públicos. Cada celda de la matriz es una puerta. No nos entrega un manual ni protocolos rígidos, abre posibilidades éticas, rutas de dignificación y prácticas concretas para acompañar a las personas y comunidades donde están. Es un mapa que nos permite actuar con coherencia, con memoria y con sentido. Acompañar psicopolíticamente significa algo muy diferente a intervenir. Intervenir busca corregir. Acompañar busca caminar junto. En este tipo de práctica, escuchamos memoria histórica, no solo síntomas. Acompañamos duelos colectivos, no solo emociones individuales. Reconocemos la dignidad como derecho y proyecto político. Fortalecemos vínculos y organización comunitaria como parte de la sanación. E impulsamos autonomía y resistencia ética. Este acompañamiento nunca es partidista, pero siempre es político. Es una postura ética frente a la vida, frente a lo que rompe y frente a lo que queremos sostener. Nuestra ética de acompañamiento es presencia, escucha, dignidad y acción colectiva. Los rituales de reflexividad actúan como contrarrituales que interrumpen la obediencia, el silenciamiento y la naturalización de la violencia. Son prácticas simbólicas, corporales y comunitarias que ayudan a nombrar lo innombrable, a recordar lo que ha sido borrado, a dignificar el dolor, a activar nuestra memoria colectiva, a fomentar la solidaridad y a abrir horizontes donde antes había silencio o imposibilidad. Pueden incluir palabras, objetos significativos, gestos corporales, música, fuego, agua, tierra y narrativas colectivas. Los rituales de reflexividad trabajan directamente con los 5 cuerpos: lo físico, mental, inconsciente, mágico y espiritual. Los rituales son prácticas de subversión ética que devuelven la posibilidad. Implementar una clínica psicopolítica es decidir que nuestra práctica clínica comunitaria o de apoyo entre pares está al servicio de la vida digna, la memoria, la autonomía y la comunidad.
es acompañar a las personas y comunidades en el camino hacia otros mundos posibles, mundos donde la violencia no se normaliza, donde la dignidad no se negocia y donde la esperanza se convierte en acción colectiva. En esta actividad te invitaremos a integrar las partes de la teoría de la clínica psicopolítica que te ayuden a diseñar una respuesta comunitaria que promueva la dignidad, memoria histórica y autonomía. Para esta actividad necesitarás una hoja de papel, un lápiz y o colores. Lectura psicopolítica. Elige una de estas opciones: una situación real de tu práctica, un caso comunitario que recuerdes o el ejemplo trabajado en el módulo de la violencia política contra la mujer. En tu papel o documento responde brevemente. A. Identifica qué está ocurriendo en 3 niveles. Manifiesto. ¿Qué hechos concretos sucedieron? Latente. ¿Qué discursos, creencias o narrativas están presentes? Profundo. ¿Qué deseos, motivaciones o intencionalidades están operando, ya sea conscientes o no? B. Ubica la historia en las 4 dimensiones psicosociales. Intrasubjetiva. ¿Cómo le da sentido la persona a lo ocurrido? Intersubjetiva. ¿Qué vínculos, comunicaciones o relaciones fueron afectados? Sociopolítica. ¿Qué roles, posiciones o dinámicas de poder están en juego? E ideológica. ¿Qué mitos, valores e ideologías sostienen la situación? Como pregunta guía, reflexiona sobre cómo cambia mi comprensión del caso cuando dejo de verlo como un problema individual y lo leo como un fenómeno psicosocial e histórico. Parte 2. Elegir un paradigma y cuerpo a liberar. Vuelve al caso y responde: ¿desde qué paradigma he estado acompañando esta situación? ¿Del paradigma látigo, donde busco corregir, disciplinar, exigir control? ¿Desde la manipulación, donde hay bienestar superficial sin nombrar el contexto? ¿O desde la subversión psicopolítica, dignificación, memoria, acción colectiva? Luego, identifica cuál de los 5 cuerpos está más herido en esta historia: el físico, mental, inconsciente, mágico o espiritual. Finalmente, escribe una frase breve que sintetice esa herida. Por ejemplo, el cuerpo mental ha sido colonizado por discursos que la culpan del daño. O el cuerpo espiritual está desconectado del territorio y la comunidad. Como pregunta guía, reflexiona qué necesitaría este cuerpo para comenzar a liberarse. Parte 3. Diseñar una acción psicopolítica. Revisa los 3 ejes de acción de la matriz número 7. 1. Reparación. Duelo, dignificación, apoyo comunitario, reconfiguración de valores. 2. La prevención de no repetición, la resistencia civil, protección, proyectos comunitarios, despolarización. 3. La promoción de acciones colectivas, organización, vínculos, participación, fortalecimiento ideoafectivo. Elige uno de los 3 ejes y diseña una acción concreta y realizable, respondiendo: ¿qué dimensión psicosocial aborda mi acción? ¿Qué transforma o dignifica? ¿Es una práctica individual, relacional o comunitaria? Por ejemplo, crear un círculo de memoria para nombrar colectivamente el daño, o construir un grupo de apoyo para mujeres que enfrentan violencia institucional, o realizar un mapeo comunitario de riesgos y cuidados, o hacer un taller para desmontar los discursos que culpabilizan a la víctima. Cerramos con un pequeño ritual de reflexividad. Diseña un pequeño gesto simbólico que represente la dignidad recuperada, que reescriba un discurso que se dañó o que afirme un deseo profundo de transformación. Ejemplos incluyen sostener una semilla como símbolo de la voz recuperada, romper una frase patriarcal y escribir una contranarrativa, o colocar una vela como acto de memoria. ¿Cómo cambia mi práctica cuando dejo de preguntar
qué le pasa a esta persona y empiezo a preguntar qué le pasó en su comunidad, en su historia y en su cuerpo. Al cerrar este módulo, es claro que la clínica psicopolítica no surge en el vacío. Bebe de tradiciones profundas, de pueblos que han resistido siglos de violencia colonial y que han sostenido otros modos de comprender el cuerpo, la comunidad y el equilibrio. Por eso, en el próximo módulo daremos un paso aún más ancestral. Exploraremos las filosofías mesoamericanas y los modelos indígenas de bienestar y salud mental. Nos acercaremos a formas de conocimiento que entienden el cuerpo como territorio, la comunidad como medicina y la vida como un tejido de relaciones con la naturaleza, el tiempo y lo sagrado. Veremos cómo estas filosofías indígenas ofrecen claves para sanar desde la relación, la reciprocidad, el equilibrio y la memoria, y cómo pueden dialogar con la práctica contemporánea para sostener procesos de acompañamiento más dignos, más humanos y más enraizados. Porque para imaginar otros mundos posibles, necesitamos también recordar los mundos que nuestros pueblos ya han sabido custodiar. ¿Qué aprendimos? A entender la clínica psicopolítica como práctica que vincula historia, cuerpo y comunidad. Distinguir los paradigmas que moldean la ayuda o el acompañamiento, el látigo, la manipulación y la subversión psicopolítica. Leer el sufrimiento desde la matriz psicopolítica y los 5 cuerpos. Aplicar la matriz número 7 para orientar acciones de reparación y transformación. Y reconocer los rituales de reflexividad como herramientas de dignificación y memoria. En conjunto, estos elementos fortalecen una práctica que no busca corregir a personas, sino acompañar procesos de liberación.